Buen día, mi nombre es Martín Solís Torres, soy estudiante de la Facultad de Humanidades de la carrera de Psicología y el día de hoy voy a exponer sobre los métodos de investigación en la psicología. Existen tres métodos de investigación en la psicología. Estos métodos de investigación son las herramientas que los investigadores utilizan para obtener y analizar los datos que conducirán a unas conclusiones y posteriormente tomar una decisión. El primer método que vamos a ver es el método de investigación descriptivo. Los psicólogos escogen este método de estudio cuando quieren describir un fenómeno tal como ocurre de forma minuciosa y exhaustiva en todos sus aspectos. Consiste en cualquier intento para determinar o identificar cuál es el fenómeno sin entrar en el por qué, en el cuándo o en el cómo. En la investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para descubrir así cuáles variables están relacionadas entre sí. Es el método que se escoge cuando quieren dar respuestas a algunas preguntas como ¿qué actitudes tienen los mayores de 60 años, por ejemplo en los entornos rurales, hacia la homosexualidad? Es una de las preguntas que se usa aquí en este método. Un ejemplo, ¿no? Y se usan también encuestas, estudios de caso y observación sistemática para responder a preguntas no cuantificables. También permite realizar un primer acercamiento a una cuestión que puede ser más minuciosamente abordada a través de estudios correlacionales o experimentales, es decir, a los siguientes métodos que vamos a ver. El segundo método que se usa en la investigación en la psicología es el método de investigación correlacional. Cuando hablamos de método de investigación correlacional, estamos hablando de esa investigación no experimental en la que los investigadores miden dos variables y establecen una relación estadística entre las mismas, ¿no? O sea, una correlación. Es decir, es la asociación entre dos variables. Una correlación indica cuántas de las veces en las que se observa un fenómeno A se puede observar en un fenómeno B. Un ejemplo, para ser más claros, ¿no? Tomando una variable, por ejemplo, el nivel socioeconómico, y otra variable que es el éxito académico, podemos preguntarnos si estas dos correlacionan, ¿no? O sea, si la aparición de uno predice la aparición del otro. Si después de examinar una muestra se encuentra que el incremento de una se asocia al incremento de otra, entonces podríamos hablar de una correlación positiva. Una correlación indica una asociación que permite predecir, pero no ofrece una explicación que responda a por qué sucede. Los psicólogos usan este método, el método correlacional, para obtener información acerca de fenómenos imposibles de reproducir en condiciones de laboratorio. Otro ejemplo es, si queremos examinar la relación entre la ingesta alcohólica y el número de visitas a servicios de urgencias, sería óptimo diseñar un estudio correlacional para ver cómo a medida que aumenta el consumo de alcohol, aumenta también el número de visitas, ¿no? Es un ejemplo. El último método que se usa es el método de investigación experimental. Dentro de los métodos de estudio, ¿no?, de la psicología, este método, el método experimental, tiene como objetivo explicar cuál es la relación causa-consecuencia.
a través de la manipulación de una de las variables, ¿no? Son los llamados estudios de laboratorio, ¿no? Este método tiene la ventaja de ser objetivo, ¿no? Es decir, que las ideas preconcebidas del investigador tienen poco peso sobre los resultados y apenas generan ciertos sesgos. Por esto que escribimos, es que este método es el método por excelencia, ¿no? Si se quiere obtener datos seguros, fiables y certeros. Cuando el fenómeno a estudiar lo permita, obviamente, nos va a dar estos datos seguros, fiables y certeros. Esto no significa pues que sea el único tipo de estudios válidos para generar conocimiento, ¿no? ¿Ya? Porque también es posible generar conocimiento a través de estudios correlacionales, pero los diseños experimentales permiten un grado de seguridad, ¿no? Y explican mayor, ¿no? Con una explicación mucho mayor. En estos estudios experimentales el investigador modifica una variable que él controla, llamada variable independiente, para observar los cambios en una segunda variable que es la variable dependiente. Un ejemplo, si queremos observar la relación causal entre la administración de un fármaco y la desaparición de síntomas, ¿no? Utilizaremos el método experimental de estudio, dividiendo la muestra en dos grupos, donde a uno se le administra un fármaco y al otro un placebo. Si medimos los síntomas en varios puntos de la investigación, obtendremos datos experimentales acerca de cómo la variable dependiente, ¿no?, que son los síntomas, desaparece cuando introducimos la variable independiente, que es el fármaco. Ese es un ejemplo, ¿no? Y bueno, estas son las metodologías de investigación que se usan pues en la psicología y que, bueno, me he permitido explicarles, ¿no? Y gracias por su atención. Hasta la próxima.